Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, inversiones deducibles, porque no, ya no sabemos qué es deducible, qué no, si invertimos mejor acá. Ya saben, para bajar la carga del impuesto, pues es mejor una inversión, porque pues esa por lo menos se nos queda, ¿no? Por lo menos se nos queda. Y hoy vayan poniendo sus dudas, mis amores, ¿dónde nos están visitando? De Nueva York, Chiapas, de Monterrey, Ciudad de México, La Morelos, Tepito, ¿dónde nos están visitando, mis amores? Váyanos poniendo, y vayan poniendo sus dudas sobre este tema, inversiones deducibles. ¿Qué dudas tienen ustedes? ¿Qué régimen fiscal están inscritos? Si le pueden ayudar a apoyar también aquí. Hoy traigo mi papel arroz para mi brillito, ya me lo recomendaron. Y hoy está con nosotros ni más ni menos que el maestro Luis Cuevas, el domador de los impuestos, maestro en administración de empresas por el TEC de Monterrey, licenciado en contaduría, egresado de la UNAM. Maestro, ¿cómo está el domador de los impuestos? Un honor tenerlo acá. ¿Qué dice, maestro? Muchas gracias, Conta. Un gusto y un honor compartir este espacio contigo, con tu auditorio. Y pues bueno, calentando motores con el cierre fiscal que está a la vuelta de la Uh -huh, esquina. uh -huh. Y todavía estamos a tiempo, al cuarto para la hora, muy a la usanza del Conta para darle la vuelta al barco y tratar de recuperar algunos recursos y eficientarlos. Eso es, mis amores, díganme de dónde nos están saludando. Vayan a poner saluditos aquí al maestro, al domador de los impuestos, por favor. Miren, yo agüita en esta noche tan maravillosa. Qué rico, profesor, por favor, aquí no podemos estar tomando bebidas ¿cómo se llama? Adulteradas, por Dios. Perdón, es café, disculpe, disculpe, Un maestro. cafecito. No, es broma, profe. Vamos a empezar con las preguntas, por Dios santo, mis amores. Ustedes también vayan poniendo sus dudas. Maestro, ¿a qué se refiere este tema de inversiones deducibles? A ver si nos puede decir pasito a pasito para los que somos nuevos en estos temas. ¿A qué se refiere el tema de inversiones deducibles, maestro? Por supuesto, Conta. Fíjate que ese es un tema sumamente apasionante Uh -huh, porque lo que todos conocemos desde el punto de vista empresarial fiscal es deducciones basadas en inversiones. Y uh -huh, normalmente salimos a buscar deducciones tratando de invertir en activos. uh -huh, uh -huh. Sí, es decir, buscamos gastar nuestro dinero aprovechando la legislación, muy en particular la ley del impuesto sobre la renta, buscando que nuestro gasto sea deducible de impuestos. Y normalmente terminamos comprando algún activo. Pero estas inversiones a las que me quiero referir hoy es el siguiente nivel. Es la segunda capa en la estrategia fiscal. Imagínate que en vez de gastar tu dinero, lo puedes invertir. Te lo cambias de bolsa del lado derecho al lado izquierdo, es decir, sigue siendo tu dinero, lo pones en una inversión que te genera rendimientos con cero riesgos y además aprovechas dos beneficios fiscales que te da la ley. Uno, deducirlos. Dos, exentarlos de impuestos. Entonces, realmente cubres tres ejes en una estrategia: rendimiento, seguridad y deducción fiscal o beneficio fiscal. Y además, por si eso fuera poco, además estamos protegidos, protegemos lo que más queremos, a nuestra familia, nuestros socios cuando estamos hablando de una empresa, a nuestros colaboradores de trabajo. Es decir, si a nosotros nos llega a pasar algo, y estoy hablando de un fallecimiento, de una invalidez, algo que no podemos controlar y que no estamos exentos de enfrentar, estamos protegidos. Nuestra empresa o nuestra familia está protegida para poder hacer frente a ese evento adverso. Por favor, cuéntame si no te hice bolas, Claro que no, si profesor, fue muy maestro. claro. No, 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 no. Usted siga, maestro. Algunos ejemplos que nos pueda dar aquí para aterrizar un poquito más la idea, algunos ejemplos de inversiones. Por supuesto, mira, en el medio todos conocemos los planes personales de retiro. Ah, uh-huh, Esa estrategia se ejecuta desde las personas físicas a través de una aportación para garantizar el retiro, es decir, para vivir la edad de la vejez y uh-huh, poder asegurar nuestro nivel de vida. Y entonces
mientras más temprano empezamos a ahorrar y etiquetamos nuestros recursos bajo el esquema fiscal correcto, Ujú. tenemos los beneficios que nos da la ley, principalmente de deducción y después de exención de impuestos. Ese es un ejemplo para la persona física. Para las personas morales, para todas las pymes, pequeñas, medianas empresas y corporativos, porque esto aplica a todas las personas morales, régimen general de ley principalmente, vamos a tener una inversión que va a ir respaldada por la vida de las personas clave de un negocio. ¿Quién es una Ujú. persona clave de un negocio? Un socio, Ujú. un accionista, un dirigente o un técnico que tiene la operación del negocio, que trae los contactos para realizar las ventas y por lo tanto genera ingreso, o que puso su dinero a riesgo para generar la operación del negocio. De tal forma que si alguna de estas personas dejaran de existir hoy, el resultado del negocio se ve impactado gravemente y por lo tanto de una situación de números rojos, de números negros, Ujú. vamos a pasar a operar en números rojos, vamos a presentar pérdida. Entonces nos protegemos, protegemos nuestras utilidades en función de la vida de la o las personas clave que tiene nuestro negocio. ¿Sí soy claro? Claro que sí, profesor. Claro, maestro, disculpe. Exacto, maestro. ¿Tendrán algún tope este tipo de deducciones como los PPR, algún tope de aportación, de deducción, profesor? Correcto, correcto. Maestro. Mira, vamos a separar en dos escenarios. Para las personas físicas, el tope de ley, la deducción del tope de ley de las aportaciones a los fondos de retiro y pensión, 10% de nuestros ingresos al año. Y del lado de las empresas, ahí no tenemos tope. Fíjense, qué maravilla. Y por ahí yo sabía, creo que se podían meter para personas físicas, creo que antes de que se aplique la declaración anual, ¿no, maestro? O sea que todavía Bueno, tenemos vamos, vida, ¿o no? estás Ujú, en lo correcto, Conta. ujú, Esos son algunos de los puntos finos y de sí, las ventajas que nos da la ley. Y ahí está, es el artículo 185 de la ley que ujú, se refiere a un estímulo fiscal ujú, para las cuentas especiales de ahorro, para el retiro. ujú. Todas las personas físicas podemos subir nuestra deducción anual hasta 152,000 pesos, hasta antes de presentar nuestra declaración anual. Y ese estímulo fiscal se puede aplicar en el ejercicio de aportación o en el ejercicio inmediato anterior. Así lo dice el artículo y la verdad es que representa una ventaja estratégica para que si al cierre del ejercicio no realizamos nuestro precierre, no hicimos un cálculo a conciencia de cuál va a ser nuestra carga fiscal y cuántos impuestos vamos a tener que pagar en marzo, todavía tenemos los primeros meses del año para afinar el lápiz y ponernos creativos, diseñar una estrategia con estos tres ejes, inversión, ahorro y protección, para que nuestra empresa se beneficie al máximo. Y eso, fíjense que sí es muy cierto, mis amores, porque la verdad, vamos a levantar la mano, hijos de su maíz, yo los conozco, nos conocemos como somos. ¿Quién ya hizo un precálculo anual de su declaración en abril 2026? Como personas físicas, porque miren, esta plática yo creo que le va a servir, salvo su mejor opinión, maestro. Disculpe que le estoy diciendo profesor, porque no, pero es el maestro, por Dios santo, pues, es el maestro, por Dios. Entonces, muchos hay que ya hacer nuestra obligación, acuérdense por ahí, si no mal recuerdo, 150 de la ley del ISR que nos obliga a todas las personas físicas a la presentación de una declaración anual, salvo los exentos y los ingresos definitivos. Pero, pues la mayoría estamos obligados, hijos de su maíz. Y ya hicimos un precierre, porque hay que fundamentarnos por ahí el 152 de la ley del ISR. Hay que ver cómo nos va a salir ¿cómo se llama? El calculito o el calculote, el calculote, mis amigos de personas físicas, actividad empresarial y profesional, arrendadores de bienes inmuebles, ¿cómo se llama? Plataformas provisionales, posiblemente sueldos, salarios que hagan por ahí del 98 fracción tercera. Todos ustedes, hijos de Sumay,
pues creo que hay que, si ya no estamos atrasando con el pre-cierre, un precálculo, pues esta es una buena opción. Es como vida. Para en vez de pagar, pues a mi querida autoridad, que no está mal el pago de impuestos, pero sí es que sea equitativo, por Dios santo. Y para eso tenemos todavía, pues sería una buena figura, ¿no, profe? Maestro, disculpe, los PPR y o qué más, aportaciones voluntarias, algo así. Sí, a ver, en México, cuando hablamos de beneficio fiscal para personas físicas, Ujú, recordemos que podemos utilizar las deducciones personales, ujú, 6 conceptos principalmente. ujú, Colegiaturas con el tope de ley, transporte escolar cuando es obligatorio, ujú, honorarios médicos y consultas psicológicas, nutricionales, etcétera. La parte de las primas de seguro de gastos médicos mayores, donativos a las instituciones autorizadas para recibirlos y emitir un recibo deducible de impuestos, sí, pero gastos, ahí déjame interrumpir, profe, porque mucha gente aquí se sí, equivoca y piensa que el donarle a su cuñado o donarle al vecino y ya están pidiendo el recibo de donativo, no se pasen, por Dios santo. Nada más que hacer la aclaración porque no le vayan a estar diciendo a su vecino, dame mi recibo de donativo. No, pues no te pases. correcto, no, Sí, correcto. sí, Hay instituciones que instituciones. pasaron por un proceso Exacto. muy específico de autorización de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan expedir este tipo de recibos deducibles de impuestos, ¿no? Exacto. Y mencionar el último concepto, gastos funerarios cuando los haya, podemos también hacerlos deducibles. Y el concepto que nos atañe es las aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones. Y en México hay dos, las AFORES y todos los instrumentos de planes personales de retiro que caen en la sombrilla, en el ámbito de las compañías aseguradoras. Hoy hay varios grupos financieros, ¿no? Todos estos grupos financieros gigantes, monstruosos, que te ofrecen multiservicios bajo una misma figura, que también te los pueden ofrecer. Es decir, el banco que tiene su casa de bolsa, que también tiene su aseguradora, también te lo puede ofrecer. Eh, yo soy de la opinión y recomiendo tratar de manera diferenciada este tipo de estrategias, ¿no? Es un producto que nació con la reforma a la ley de pensiones, de jubilaciones y pensiones en México, en 1997. Se alojó en la ley del impuesto sobre la renta como un beneficio fiscal para promover el ahorro interno y el ahorro personal. Y en ese sentido, por inercia, por esencia, este tipo de productos se contratan, se administran con las aseguradoras, así como las AFORES, o mejor dicho, las aportaciones al fondo de retiro, a nivel gubernamental se empezaron a utilizar, a administrar desde las AFORES, ¿no? Entonces, en esos dos niveles, en esos dos terrenos, vamos a poder realizar nuestras aportaciones. Ambos son deducibles, ¿no? Si yo le meto aportaciones voluntarias a mi Afore, eso es deducible de impuestos. Si yo celebro un PPR con una aseguradora, eso es deducible de impuestos. Y entonces la conversación gira en torno a qué es más conveniente. ¿Dónde me cobran una comisión por administrar mi fondo? ¿Dónde no me cobran comisión y me pagan un rendimiento por arriba de la inflación, por debajo de la inflación, en base a fondos indexados, ¿no? Es decir, ahí hay una gran oferta comercial que va enfocada a agregar valor y a diferenciar los productos, y el único beneficiado es el contribuyente o el asegurado, como lo queremos ver. Finalmente coincidimos en la misma persona. Fíjense qué maravilla, porque si nos, bueno, yo sí veo, con toda sinceridad, veo muchos casos que es febrero, ¿no? Y ya 2026, ya mero, ya mero. Y apenas estamos ahí viendo como, ay, mi cálculo de la declaración anual, o hasta que el SAT nos recuerda, ya casi, faltan 5 días para que termine abril 2026. Y andamos todos, ¡ay, no manches, a ver cuánto me sale! Y pum, pues vemos ahí el impuestote. Entonces creo que es una buena salvación, es una estrategia que realmente, pues, creo que nos puede ayudar bastantísimo.
para disminuir nuestra carga de ISR en abril de cada año, ¿no? Pero, a ver, vamos a leer saluditos, mis amores, de dónde nos están saludando, váyanos poniendo, miren, aquí de YouTube, ya nos están poniendo. eh, Claren Ángeles, saludos desde Teloyucan. Iván HM, buenas noches, Conta, saludos desde Guadalajara. Aleida Rodríguez, saluditos a ambos, gracias por compartir su experiencia, por iluminarnos. Muchas gracias. María Guadarrama, hola María, ¿cómo estás? Buenas noches, Conta Ricardo. Y al maestro Luis Cuevas, exacto, al maestro Luis Cuevas. Saludos, Conta hermoso, Gus Gus por Dios santo, guarden un poco de decencia, estamos en una plática seria, por Dios santo. La Tusa, saludos, no, no es cierto, vayan mandando saludos, saludos, Adri de TikTok, saludos. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando de inversiones deducibles, muy interesante el tema, ¿eh? Vayan poniendo sus dudas de Instagram. Buenas noches, Conta, desde Puebla, Temalatzin. ¿Cómo estás, mi querida Temalatzin? Saben que los queremos bastante. Vayan poniendo sus dudas y miren, saludos. Muchas gracias por todos los corazones que nos están dando y los 100 o no sé qué cosas son esos. Chino Retro, saludos desde Querétaro. Mercedes Recruz, saludos desde Ciudad de México, Tlalpan. Un saludo a toda la banda de Tlalpan. Ecatepec, María Guadarrama, Estado de México. Eh, Muchísimas gracias a todos los que están donando, te están poniendo saludos, contado Ricardo. No, no es cierta la broma. Edward, profesor, maestro, ¿conta es deducible la aportación voluntaria a mi Afore, Banamex, al plazo, a el plazo, pero solo me dan ficha de depósito? ¿Es deducible eso, maestro Luis Cuevas? Debería de ser deducible y debería de pedir una factura sobre esa aportación, bajo el amparo del artículo 151 de la ley. Exacto. ¿Cuál sería la diferencia, maestro? Porque el 151, bueno, muchos que la neta somos un poco desconocedores de estos temas, el 151 nos habla ahí de qué es, de los PPRs o de las aportaciones voluntarias. Realmente el 151 habla de las deducciones personales para Personales. las personas físicas. Mm, Y entonces ahí nos habla de que una persona física puede deducir sus aportaciones al fondo de pensión y de retiro por el equivalente al 10% de sus ingresos totales en un año. Y te pone también el tope de ley de las deducciones personales, 15% de tus ingresos o 5 UMAS elevadas al año, lo que sea menor, ¿no? Entonces nos va a dar el sentido de la orientación de qué puedo deducir y hasta qué ¿Y monto. hasta qué monto? Y el Ujú. 182, ahorita hablaba, ¿no? Creo que del 182, o cuál era, no, el estímulo. 185 185, exactamente habla de un estímulo fiscal estímulo, a las cuentas especiales de ahorro. las cuentas especiales de ahorro. Y ese Ajá. también tiene su tope. Tiene su tope al año máximo 152,000 pesos, Ah, miren, con la diferencia de que solamente es un estímulo para diferir el pago de impuestos. para Es diferir. decir, vamos a hacer una inversión, la vamos a dejar crecer, vamos a ganar rendimiento. En el año de aportación la puedo hacer deducible, pero cuando me entreguen mi dinero, es decir, mi inversión más mi rendimiento, en ese momento aplica una retención de la tasa máxima de impuesto. Y entonces me voy a llevar mi cálculo a la declaración anual. ¿Y esto qué implica? Que necesitamos, o mejor dicho, tenemos 10 años para desarrollar la segunda capa en nuestra estrategia fiscal. Es decir, si yo sé que en el año 11, es decir, una vez que concluye mi plan a 10 años, te voy a tener un ingreso significativo que va a desbalancear mi ecuación fiscal, ¿no? Me va a generar una carga fiscal adicional. Necesito planear mi siguiente paso en la estrategia fiscal. Necesito planear en qué voy a utilizar ese recurso. Voy a comprar un activo, voy a comprar inventario, voy a desarrollar otra inversión. ¿Sí? Sí. Necesitamos
hacer un traje a la medida con una estrategia a largo plazo, ¿no? No es solamente, vente, yo te contrato, yo te vendo, yo te ofrezco el plan de inversión. No, 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 a ver, esto es un plan de juego. Es una situación en el terreno de juego que tenemos que estar administrando para sacar el mayor provecho a nuestros recursos, bajar nuestra carga fiscal y eficientar la administración, o bien ya sea de nuestro negocio, o bien ya sea de nosotros como profesionales independientes o como asalariados al final del día, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, maestro, es que estoy leyendo aquí también las preguntitas de... No, ya con un buen de preguntas aquí. Maestro, anda, ¿cómo se llama? Adelante, adelante. ¿Cómo se llama? Como que sí les interesó este tema, ¿ve? Yo creo que ya están bien endrogados con su declaración anual. No, ya, no sé ni por, cosa, por cuál. A ver, nos están preguntando aquí de TikTok. Ricardo, una pregunta. Sobre las aportaciones voluntarias al SAR, dentro de la factura en el apartado unidad, ¿qué concepto va? ¿Como póliza de seguro o la leyenda no aplica? No, realmente no es una póliza de seguro, realmente es tal cual, es una aportación Ujú, al fondo de pensiones y o jubilación. ujú, Como tal, es una aportación cuando estamos hablando de la FORE. En los planes privados de retiro que se celebran con las aseguradoras, aplica de la misma manera. Se factura la aportación y se identifica como aportación al plan personal de retiro. y ahí a final de año, ¿qué deben de pedir ellos, maestro? ¿Un comprobante fiscal? ¿O ya vendría precargado en el sistema del SAT? ¿Cómo estaría ahí? Correcto. Aplican dos cosas. Mira, de Ujú, entrada, todas las aseguradoras y todos los asesores profesionales que se dedican, que nos dedicamos, porque me incluyo, a promover este tipo de estrategias, necesitamos desarrollar un seguimiento cercano a cada uno de nuestros asegurados, a cada uno de nuestros clientes, de tal forma que antes del cierre fiscal yo debo de ser capaz de descargar la factura, revisarla, saber que está bien facturada bajo los conceptos correctos y de esa manera le garantizo a mi cliente que el SAT va a poder precargar su factura y que en abril, cuando prepare su declaración, todo va a estar correcto. Pero eso es lo primero que hay que hacer ujú, desde el punto de vista de asesor, ¿no? De la gente que controla, que administra, que asesora este tipo de planes. Lo segundo que se puede hacer desde el punto de vista contribuyente o el contador del contribuyente ujú. es utilizar el visor de deducciones que tiene la página del SAT, ¿no? Antes de que cierre el ejercicio, es decir, estos días serían magníficos poderlo realizar, Sí, para identificar la factura de la aportación, exacto. descargarla y verificar que está correctamente facturado. De tal forma que me estoy aplanando, allanando el camino para abril que voy a preparar la declaración de la persona física, ¿no? Y tercero, todos los meses las aseguradoras generan un estado de cuenta Ujú, y en el encabezado del estado de cuenta se identifican los datos fiscales del asegurado, del contribuyente, ¿no? Si desde ahí yo identifico que mis datos fiscales tienen una inconsistencia, un error, una omisión, entonces mi factura va a estar mal. ujú. ¿No? Ya no hay mucho que buscarle. Mi factura va a estar mal, debo contactar a mi asesor, a mi agente y pedirle que me comparta la factura para verificar si solamente son los datos fiscales, mi nombre, mi domicilio, etcétera, los que necesitan ser corregidos. Si hay algo más que se deba corregir, mientras el ejercicio no cierre, mientras no cambiemos de año, el agente, el asesor, me puede auxiliar en corregir esta factura para asegurar y garantizar que la estrategia funciona. Exacto, exacto, maestro. Sí, por eso la importancia del visor de deducciones personales, porque también el uso de CFDI debe empezar, creo, con las D de dedo, ¿no? Me imagino.
Eh, ¿correcto? entonces hay que estar monitoreando la factura que nos podrían entregar, yo creo, antes de que finalice, no sé, el 31 de diciembre. Ya no nos la podrían entregar, maestro. De hecho, la factura se debe generar unos cuantos días después de la aportación. Es decir, si yo contraté mi PPR e hice mi aportación en febrero, el 15 de febrero, por así decirlo, el 17 o el 18 la factura ya está disponible, se puede descargar ¡Qué y la puedo maravilla! revisar. ¡Qué maravilla! No, 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 santo Dios. Mis amores, hay que apurarnos. Contraten a un contador primero y ya después al maestro Luis Cuevas, el domador de los impuestos. Así se le conoce, ¿no, maestro? En redes sociales. O me dieron Es mal el guión, ¿no? correcto. O ya estoy No, haciendo el no, no. ridículo yo aquí. Discúlpeme, maestro, discúlpeme. No, No, para nada, para nada. Estamos utilizando ese perfil en ah, redes perfecto. con el enfoque de tenemos que hacer que este tipo de estrategias trabajen para nosotros y cuando nuestros asesorados se ponen en nuestras manos, hemos domado a los Exacto. leones, hemos aplacado a los leones de tal forma que le sacamos el mayor provecho a la estrategia, pagando los impuestos que nos corresponden, Exacto. ¿sí? Siguiendo la legislación al pie de la letra, porque todos queremos dormir tranquilos, Ujú. pero jugando bajo las reglas del juego que marca la ley, ¿no? Exacto, maestro. Vamos a seguir con las preguntas, por Dios santo. Ya hay que estarle preguntando a usted. No nos dejan avanzar con la entrevista, santo Dios. No es cierto. No es cierto. Pregúntenle lo que guste, ¿va? No, adelante lo que se necesite. Sí. Segunda pregunta. Maestro, ¿qué impacto genera en el cálculo del ISR para una persona o una empresa? Estas inversiones deducibles, ¿qué impacto generan en el ISR para una persona o una empresa? Mira, es un impacto brutal, es un knockout. Ujú. Es un gancho al hígado o es un recto a la mandíbula si estuviéramos hablando de una pelea de box. ¿Por qué? Porque al meter un ingreso, perdóname, un gasto deducible, al Ujú. ingresar una factura como gasto deducible, le pegas directamente a la utilidad fiscal. Recordemos nuestra fórmula de cálculo de impuestos. Ingresos menos deducciones, Ujú. base del impuesto, utilidad neta. Y en base a eso empezamos a desarrollar el cálculo de nuestros impuestos y de nuestros pagos provisionales. De tal forma que si nosotros le pegamos directamente al ingreso, vamos a disminuir nuestra base gravable, nuestra carga fiscal, y por ende los impuestos que resulten a nuestro cargo van a ser controlados. Y en la mayor parte de los casos hemos logrado no solamente que no se haga o que que no salga un saldo a favor, Ujú. sino que se genere un saldo a favor. Ujú. Perdón, me expresé mal. Hemos No, logrado ujú. que no se genere un saldo a cargo, sino que se genere un saldo a favor, ¿no? Le hemos dado la vuelta total Sí. al barco. Ujú. Sí, es que sí, sí, todo lo que son estímulos fiscales, deducciones personales, pues sí pegan bastante brutal en un cálculo de ISR. Y pues sí, o sea, es una maravilla, mis amores. Entonces, hay que irnos apurando. Si no, antes de que nos apure el FEDSAT, va a empezar con los correos, se te invita, no, ya no quiero invitaciones ahorita, ya si ni de mi novia las acepto, ¿qué voy a estar aceptando? Mejor yo te invito, o sea, a que me devuelvas dinero en abril. Pero bueno, vamos a leer aquí más comentarios. ¿De dónde nos están saludando? Tlalpan, saludos Villa Guerrero, buenas noches a todos, dicen de Instagram, de YouTube, lo estoy viendo en TikTok. Molina 77, buenas noches, conta desde el gimnasio, lo estoy viendo. Pues no se te nota, amigo. No, no, yo creo que no estás ahí en el gimnasio. Buenas noches, conta del Estado de México. ¿Cómo están, mis amores? Exacto, se les quiere mucho. Vayan poniendo sus dudas. Vayan mandando saludos al maestro Luis Cuevas, que nos hizo el honor de venir. Vamos con la tercera pregunta, maestro. ¿Cuál es el marco legal de este tipo de inversiones? ¿Cuál sería el marco legal, maestro? Definitivamente cuando hablamos de personas físicas, hablamos de la ley del impuesto sobre la renta, dos artículos principales, los que ya mencionamos, el 151, el 185.
eh, y se complementa con la ley del Seguro Social. La ley del Seguro Social nos marca perdóname, la edad máxima de retiro, aunque podemos optar por retirarnos a los 60 años y pedir nuestra pensión a los 60 años, la edad máxima es a los 65 años. Y este tipo de estrategias, de instrumentos, vencen justamente a los 65 años, por considerarse la edad de retiro en México, ¿no? La edad máxima de retiro. Es decir, bajo la figura de la pensión de vejez, cesantía en edad avanzada del Seguro Social, ¿no? Pero básicamente son esos dos artículos: ley del impuesto sobre la renta, artículo 151, deducciones personales, y el 185, que marca el estímulo fiscal a las cuentas especiales de ahorro. Para las personas morales, cuando hablamos de la estrategia, se llama persona clave. La figura tiene su encaje en el artículo 27 de la ley del ISR y en el artículo 51 del reglamento de la misma ley, ¿no? Ahí nos marca perfectamente la mecánica operativa, la mecánica en que se debe facturar, cómo se deben considerar las primas, qué se puede incluir en temas de primas de riesgo, primas de inversión, etcétera. Y ese tipo de disposiciones hay que conocerlas, eh, estudiarlas desde el punto de vista de dar una muy buena asesoría, una muy buena consultoría, para que la estrategia funcione, ¿no? Son este tipo de detalles Sí. que pueden ocasionar que una gran estrategia no resulte al final del año, ¿no? Al final del año se emitió mal la factura, se configuró mal el plan, la póliza estaba incorrecta y entonces no procedió la deducción. Eso sería el error ocasionado por estos detalles, ¿no? Dicen por ahí que las más grandes puertas están sujetas por las bisagras que tienen los tornillos más pequeñitos. Estos detalles son esos tornillitos. Podemos tener una estrategia fantástica, pero si no cuidamos los detalles, vamos a fracasar. Qué, qué maravilloso. Fíjense hasta dónde estamos llegando, hasta un tema de planeación, de, de poder prevenirnos de lo que viene en abril, mis amores. Elisa Pérez, saludos, contador Ricardo y maestro Luis, muchas gracias. Ya estamos poniendo las redes aquí del maestro Luis Cuevas, por favor. Ahorita las ponemos, no, mis amores, por favor. Las redes sociales, cosas donde podemos, miren, ahí está. Domador de los impuestos, ahí están sus redes sociales. Nada más anda en Instagram, profe, y en TikTok. Estamos LinkedIn, Instagram, TikTok. Ya, ya, Tenemos un sitio web también, Domador de Impuestos. Hoy ya habrá estamos prácticamente en otra. todos lados. Ya debería de abrir otras, YouTube, profe, maestro, YouTube, Facebook, también. Próximamente. No digo que no, próximamente. Vayan a seguirlo, por Dios santo, mis amores. Por favor, vayan a seguir aquí al maestro al domador de los impuestos. Tengo una duda, maestro domador de los impuestos, dicen en TikTok. Si tengo un PPR y dentro de la factura contiene la información del régimen en el que estará sueldos y salarios, pero quien nos ofreció el PPR nos pone en el uso de la factura sin obligaciones fiscales, ¿será deducible? Por supuesto que no. Exacto, no. Por supuesto que no. Ese es un error de facturación. Si es factura de este año, tienes todo el derecho de llamarle a tu asesor y Exacto. decirle: necesito de tu apoyo, por favor, corrígeme la factura. ¿Por qué? Uno, porque si tú hiciste un plan PPR al amparo del artículo 151, y eso está en tu solicitud, ¿no? Cuando llenaste una solicitud para este plan, tú marcaste si lo querías hacer deducible o no. Ojo, si el plan nació mal de origen, ¿no? Si yo, cuando llené mi solicitud de contratación de ese plan, o cuando mi asesor llenó ese formato por mí y solamente me lo pasó a firma,
y no marcó o no marqué la casilla de quiero hacer mi plan deducible, entonces ahí está el origen del problema. Pero en Exacto. esta vida todo tiene solución, ¿no? A lo mejor no vamos a poder corregir el 2024 porque el ejercicio ya cerró. Todo el mundo, la aseguradora ya reportó ingresos, el SAT, tú ya reportaste tu declaración anual, el SAT ya cerró el 2024, pero 2025 no ha cerrado. Es decir, si necesitas que te vuelvan a expedir la factura, comunícate con tu agente, con tu asesor de la aseguradora y pídele que haga el cambio necesario para configurar tu plan de manera correcta y te lo facturen como debe de ser. Exacto, exacto, mis amores. Sí, en este caso no sería deducible. También si por ahí checamos el 29A, requisitos de facturación, pues que el uso del CFDI pues también tiene que ir muy ligado al régimen fiscal. En este caso, pues ¿qué sería? Sueldos, salarios. Y el uso del CFDI, ¿cuál sería, maestro, de De- Debe ser aportación a aportación? primas de jubilación, tal cual. Va a ser parte de las deducciones personales, ¿no? Todo lo que sea sueldos y salarios, persona física, actividad empresarial, eh, todo lo que sea acreedor a deducciones personales, ahí va a encajar. Edward, en el banco me dicen que no hay factura por aportar a la Afore, solo el ticket de depósito. ¿Qué puedo hacer? Mira, yo creo que habría que revisar cómo se está registrando en el SAT. Vuelvo a lo mismo. El banco puede decirnos, no, mira, está bien, la Afore no factura, solamente te doy un comprobante de depósito, ¿ok? Y el estado de cuenta de la Afore debe marcar que existe una aportación adicional. Y entonces tendríamos que utilizar el visor de deducciones del SAT para ver cómo están considerando ese movimiento. Y si no lo estás haciendo deducible, te doy una razón más para dejar de aportar a tu Sí. Afore y empezar a realizar un plan personal de retiro con una aseguradora. El mismo esfuerzo desde el punto de vista de ahorro, de eficientar recursos, de planeación financiera, lo mismo que ya estás haciendo para generar esos recursos e invertirlas a tu Afore, es lo mismo que te va a demandar hacerlo con una aseguradora. Y la Exacto. aseguradora te va a poder facturar en tiempo y forma Ujú. y vas a tener la asesoría de un experto que está certificado para asesorarte en este tipo de planes. Todos los agentes de seguros de México necesitamos pasar por una certificación, ¿no? Es un examen completo, hay que prepararse 3 o 4 meses para poder tener acceso a este tipo de planes de portafolio, ¿no? En verdad te recomiendo que si tienes una cultura de ahorro, busques eficientarlo, buscando el plan que mejor se adapte a tus capacidades de pago, a tu nivel de deducciones y sobre todo que ya tienes una cantidad de excedentes depositada en tu Afore que puedes retirar el día que tú quieras y abrir tu plan personal de retiro con una cantidad interesante que te va a generar mucho más rendimiento. Y te doy otra noticia, te cobra cero, cero, cero comisiones por administración. Miren, qué maravilla, qué maravilla. Maestro, aquí nos preguntan que el uso del CFI de los PPR, que si lo puede, ¿cómo se llama? ¿Repetir el uso del CFI de PPR? Sí, el uso de CFDI es aportación a los planes personales de retiro. Exacto. Muchísimas gracias, maestro. San Flores, pero ese fondo de ahorro lo podría hacer un reciclo, un régimen simplificado de confianza. A ver, recordemos que Recico tiene la gran, gran, gran ventaja de que la tasa es sumamente chiquita Ujú. Sí. y graba solamente los ingresos y no la utilidad. Ujú. Y ahí está la diferencia del régimen.
Cuando hablamos de un régimen de persona física, actividad empresarial, sueldos y salarios y demás, grabamos la utilidad. Vamos, permítanme llamarle utilidad. Realmente el término técnico es renta, ¿no? Graba la renta, el beneficio positivo o el incremento positivo que tiene una persona en su patrimonio. La diferencia del reciclo es que graba el ingreso. Y me dirán, bueno, ¿eso qué? A ver, en castellano, ¿eso qué significa? A nivel de cancha. A nivel de cancha, el ingreso es lo que tú facturas, lo que tú timbres. Si estás en reciclo, no puedes deducir nada. Ese ingreso al 100% le aplican la tasa del impuesto, que puede ir desde el 1% hasta el 3.5%, dependiendo del nivel de ingreso. Directo. Contra los otros regímenes, persona física, actividad empresarial y sueldos y salarios, tenemos ingresos menos deducciones, me va a dar, permítanme llamarle utilidad. El término técnico es base gravable, ¿no? Entonces, ahí está grabando la utilidad. Después de que desconté mis deducciones y cuando tengo actividad empresarial, mis costos y gastos necesarios para generar mi ingreso, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre los dos regímenes. Depende de las necesidades de cada quien. Son las reglas del juego y hay que aprender a jugar en cada una. Pero al final del día, el beneficio fiscal en el reciclo, cuando ejecutamos un PPR y tengo varios asesorados que están en reciclo y me dicen, contador, maestro, el día que yo me tenga que retirar, no voy a pensar en la cantidad de impuestos que pude haberme ahorrado. Voy a considerar el dinero que me va a entregar la aseguradora y del cual voy a vivir, ¿no? Y entonces dicen, mira, yo prefiero pagar el 3.5 de reciclo frente al 30 o 27 o 25% de ISR, porque la mayoría de los contribuyentes pudieran caer por ahí. El diferencial es grande. Entonces, no les impacta mucho la deducción, pero les impacta más el beneficio que están creando de trabajar por su futuro hoy. Es decir, el ahorro para el retiro. ¿Sí me Sí, explico, Conta? sí, sí, maestro. Cuarta pregunta, tenemos aquí el guión de, maestro, ¿cómo se contratan y quién nos los puede ofrecer? ¿Cómo se contratan? Sí, a ver, realmente aquí hay, como todo en la vida, hay diferentes maneras de llegar al mismo camino. Yo les recomiendo buscar un asesor profesional certificado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es su licencia de manejo, ¿no? Así como tú pudieras decir, bueno, pues yo quiero viajar del punto A al punto B y quiero ir cómodamente sentado y quiero ir con seguridad, necesito a alguien que tenga una licencia de manejo de chofer, ¿no? De transporte privado, etcétera, bla, bla, bla. Exactamente, funciona exactamente igual. Necesitas un asesor profesional, certificado, capacitado, y esa certificación la da el gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Una cosa es pertenecer a X, Y o Z aseguradora, y otra cosa es que el gobierno federal te dé una licencia para avalar que tienes los conocimientos, primero, y segundo, la responsabilidad de asesorar adecuadamente a tu cliente. Exacto. Y digo, la certeza de que estás protegido tu cliente porque todos los agentes de seguros serios, profesionales en México, tenemos una fianza que protege a nuestros asegurados. Fíjate qué interesante está el concepto. Si a través de la práctica profesional de asesorar a alguien das una mala asesoría, un mal consejo, hay vicios ocultos, las letras chiquitas que nunca hablaste, ¿no? Engañaste a alguien, ese cliente se voltea y te ejecuta la fianza y te demanda y recupera su inversión, ¿sí? Entonces,
esa garantía de esa certeza de práctica profesional te la da un agente certificado, licenciado, ante la Comisión de Seguros y Fianzas. Primero. Segundo, eh, cada aseguradora tiene su oferta comercial diferenciada, que está basada y alineada, primero, con la legislación fiscal, segundo, con la ley del seguro en México. Ujú. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un estándar, de un piso del cual podemos partir. Y Ujú. después hay que revisar y analizar las ofertas comerciales que más nos convienen. Y les voy a dar una noticia. La persona encargada de revisar el mercado y ponerte enfrente o ponernos enfrente las diferentes opciones que tenemos y que nosotros como clientes podamos decidir cuál se ajusta mejor a mis necesidades, a mi plan de vida, a mis ingresos, a mis deducciones. Esa persona que va a trabajar para mí como asegurado es el agente profesional de seguros. Es un asesor que conoce no solo su portafolio, a la competencia y te puede hablar claramente qué lo diferencia de cada compañía para que cada persona, cada contribuyente, cada asegurado pueda decidir cuál es la oferta de valor que más le conviene. ¿Sí? Entonces, primero, Exacto. buscarse un asesor profesional. Segundo, pedir diferentes opciones, ¿no? Quiero conocer qué se adapta a mis necesidades. Tercero, una vez que tengo esa información, hacer esta comparación o este análisis contra la parte fiscal. Porque una cosa es que tengamos los ahorros, que tengamos la capacidad de pago, y otra cosa es que la estrategia esté alineada con mi perfil fiscal, Ujú. ¿no? Yo tendría que ser capaz de sentarme con mi contador y decirle, oiga, conta, ¿qué me duele? ¿Cómo estoy? ¿Cómo ve este año? ¿Cómo vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? Ujú. Con la intención de armar una estrategia. Y una vez que alineo mi perfil fiscal, es decir, ingresos, deducciones, capacidad de ahorro o capacidad de pago y el producto, el portafolio de la aseguradora que más se ajusta a mis necesidades, cuando tengo esas tres cositas alineadas, entonces mi plan está destinado a llegar al fin, a los 65 años de edad. Si ese trabajo no se realizó de manera correcta, el plan no se concreta y es un fracaso, primero para el asesor que no asesoró completamente a su cliente, y segundo, imagínate que tú estás haciendo un esfuerzo de ahorro, de sacrificio, de planear tu futuro, y a la mitad lo tienes que interrumpir porque la planeación no fue correcta, ¿no? Entonces, ese es más o menos el escenario. Yo les puedo decir que hoy en día todas las aseguradoras, piensen en el nombre que ustedes quieran, todas las aseguradoras tienen un PPR y ustedes pueden pedir información. Y algo muy importante, un tip muy, muy importante es pedir información no significa fincar un compromiso. Todas las aseguradoras y todos los agentes estamos, me incluyo, Ujú. dispuestos a informar, compartir información y no hay compromiso de contratación. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una venta consultiva. Se trata de que nuestro asesorado Ujú. tome una decisión informado, consciente de las implicaciones que tiene un compromiso durante cierto plazo, qué beneficios tiene y cuáles van a ser pues los efectos, los compromisos que está adquiriendo. ¿Sí me explico, Cota? Sí, sí, maestro. Yo aquí le quiero preguntar al auditorio también. Yo creo que también estaría bien que el maestro vuelva a venir. Bueno, sí, para la agenda de enero. Porque están teniendo muchas preguntas, hijos de su madre, las instrucciones personales. No, se están pasando de lanza. Por Dios santo. ¿Cómo ves? Si les gustaría que el maestro esté aquí dándonos otra cátedra de algún tema de deducciones personales o de estímulos fiscales? Sí, sí, vayan poniendo aquí porque, pues sí, ¿cómo se llama? Ya están, ¿cómo se llama? Desatados estos niños, ¿eh? Si quieren ver al maestro, pongan aquí, sí, lo queremos otra vez que regrese al canal del Conte. Para abrir ya la agenda, ¿no, chicos? Para enero o febrero.
Sí, porque ya también en diciembre hay que, no, ¿cuál? No hay que irnos a descansar, no, es cuando más debemos andar alerta con los clientes. El último esfuerzo contra. Sí, miren aquí toda la banda, sí, pongan si sí les gusta, que venga el maestro, ¿no? Sí, miren aquí dice Cruz Grace, sí, sí, Yo por favor. encantado, cuenta conmigo, por supuesto. Dirección Vicán, sí, otra visita, sí, dice Edgar, sí, que regrese maestro Luis Cuevas. Por favor, díganle el domador Luis Cuevas, maestro, por Dios santo, para que cuando lo busquen luego por el algoritmo, ¡fum! Aquí se queda. Edward, claro que sí, de TikTok. Sara, sí, por favor. Cruz Grace, sí, por favor. Conta, activado. Ortiz, Ricardo. eh, sí, otra visita. Contadora pública, un contador público Humberto González, sí. Otra, Inter Hidalgo, sí, que regrese el maestro Luis Cuevas. Sí, otra visita. Sara, sí, por favor. Sí, por Dios santo, maestro. Vamos a la quinta pregunta. Maestro, para una persona, ¿qué conviene más? ¿Inversión en índices bursátiles tipo SP500 o una inversión deducible? ¿Qué le convendrá Claro. más a A una ver, persona? este es el tipo de preguntas que me encantan porque tiene muchas aristas la respuesta. Y, y cuando caemos en este tema, a mí siempre me encanta contestar diciendo depende. Depende de cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es generar un ahorro con un máximo rendimiento en una estrategia o trayectoria de inversión a largo plazo, y a largo plazo pensemos en más de 5 años, ¿no? Y entonces yo soy un inversionista que tiene el perfil de aguantar el riesgo, ¿sí? No me inmuta los picos, los valles que pueda tener el mercado bursátil internacional. Entonces, quiere decir que un índice bursátil tipo SP500, Standard Poor's 500, que es de los más sólidos y consistentes hoy en día, es muy buen instrumento de inversión, representa una ventaja. ¿Por qué? Porque cumple mi objetivo, que es maximizar mi rendimiento en una trayectoria de inversión que yo defino a largo plazo. ¿Para qué? Para aguantar la volatilidad de los mercados, y entonces yo mismo me doy la oportunidad de hacer cash out, lo que en el medio se conoce como cash out, ¿no? Es decir, vender mis títulos en el momento más oportuno para mí. El secreto de esto es comprar barato y aguantar la posición hasta que logro el objetivo deseado y vendo caro. De tal forma que mi diferencial entre costo y precio me representa la ganancia. Eso es muy bueno, ¿no? Eso es una estrategia. Muchos de mis clientes la utilizan. Eh, Déjenme compartirles una visión diferente. El Standard Poor's 500 maximiza el rendimiento para este perfil de inversionistas. Pero si estamos hablando de un inversionista conservador que prefiere un rendimiento seguro, sin riesgo, y tener la certeza de que su rendimiento va a ser X o Y, porque eso se define en un contrato de este tipo de inversión deducible. Entonces, la inversión deducible se lo lleva de calle. ¿Por qué? Porque un índice o una inversión con fondos indexados siguiendo al índice SP500 me va a generar rendimiento, ese rendimiento va a generar retención de impuestos, y si soy lo suficientemente exitoso y genero un buen rendimiento, voy a desbalancear mi ecuación fiscal. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo ingreso por salarios, ingreso por honorarios, y yo estoy acostumbrado a pagar una tasa de ISR entre el 20 y 27%, más o menos, hablemos de eso. Y entonces un año tuve una muy buena ganancia en mi fondo indexado, pues entonces tengo que reconocer el ingreso. La retención es sumamente chiquita, sumamente pequeña,
¿sí? Hoy estamos en el punto 5, la van a subir al punto 9, ya la subieron, Ujú, pero aún así es muy chiquitita. ujú, ujú, ¿Por qué? Porque mi tasa de ISR está en el 20 o 27% y de mis inversiones me están reteniendo el punto 9. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí, si mi estrategia funciona y genero rendimiento, sí o sí voy a terminar pagando impuestos. ujú, Y qué bueno, hay que cumplir con la ley. Pero a ver, veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si ese mismo dinero lo pongo en una inversión deducible? Entonces, lo que ahorro no solamente no paga impuestos, sino que me ayuda para recuperar los impuestos que ya me retuvieron como ujú, fruto de mi trabajo. ujú, ujú, Sí, entonces por ahorrar me regresan una parte de mis impuestos. ujú. Pudiéramos comparar rendimiento contra rendimiento y trayectoria de inversión a largo plazo. No voy a poner eso en tela de juicio. A mí me parece que el diferenciador entre una inversión con fondos indexados contra una inversión deducible, la diferencia se logra y se lo lleva de calle la deducción de impuestos y el saldo a favor que puedes generar. ¿Por qué? Porque de cada aportación estás buscando que te regresen entre el 27 y el 30% de tus impuestos. ¿Sí me explico, Ujú, Conta? sí. No, sí, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla si sabemos planificar este tipo de deducciones. Y porque sí, sí, realmente sí se podría, ahora sí que dar la vuelta, ¡pum!, al efecto de ISR y al contrario, planificar una devolución de impuestos. Y así yo sí les recomiendo que así sí vale la pena que el SAT nos invite. No, con todo respeto, mi querida autoridad. Sabes que te quiero mucho. Sabes que te quiero mucho. No, pero así sí invítame. Adelante. Así sí voy. Así sí me invitas con tus correos. No, así sí voy, con todo gusto. ¿No? Gracias por recordarme que por ahí tengo un guardadito. Importante, Sí, Conta, sí, la cerecita en el pastel. Ya comparamos rendimientos, ¿no? exacto. Ya ahí hay una diferencia. Ahora imagínate, llevemos esto al siguiente nivel. Una persona que empieza su inversión en un fondo indexado y tiene su rendimiento y su trayectoria de 10 años y es así muy agresivo, no está exento de dos riesgos que no controlamos ningún ser humano. Y hablo del fallecimiento Ujú, inesperado antes de tiempo. sí. Segundo, una invalidez temporal o permanente. Ujú, Y esa invalidez nos puede dejar improductivos por un tiempo corto o de manera permanente. ¿Sí? De tal forma que la inversión en un fondo indexado no nos protege, nos va a dar rendimiento, ujú, pero las inversiones deducibles bajo la figura del plan personal de retiro, sobre todo en México y sobre todo en las aseguradoras grandes, serias, con un portafolio robusto, incluyen esa protección. Es decir, por ahorrar, el gobierno me regresa mis impuestos. La ujú. aseguradora me paga un rendimiento y como valor agregado, protege mi vida contra un fallecimiento y puedo protegerme contra un riesgo de invalidez. Entonces, si me invalido y creo improductivo, mi plan se paga en automático a futuro. Primas pagadas en automático. Segundo, a la edad de retiro, cobro mi lana, Ujú, ¿no? Oye, que la invalidez después desencadenó en un fallecimiento, pues cobro la segunda suma asegurada por fallecimiento. De tal forma que estos planes son tan robustos ujú, y a la vez flexibles que se puede construir un traje a la medida que equivale a tener una sombrilla ujú. del tamaño que necesitamos para cubrirnos de este riesgo. ¿Sí, sí me explico, Sí, Cota? sí. No, sí, ¿eh? Es una maravilla. Es una maravilla, mis amores. Sí, que regrese otra vez. Dice, porfa, aquí Mateo Camacho. Sí, por favor, otra visita a Mari Carmen. Exacto, mis amores.
Pues miren, váyanle, ya vamos con la última preguntita, también para que el maestro, pues hay que dejarlos cantar, porque ustedes también se pasan de preguntones, pues ahorita ya damos todas las redes para también para que paguemos la asesoría, por Dios santo. ¿Cómo se llama? Vayan poniendo sus saludos, por Dios santo, si les está gustando la plática, qué nos pueden proponer. Si ya conocían al maestro, por Dios santo, ya lo habíamos visto por ahí en TikTok, ¿vale? Y si ya les gustan este tipo de charlas, quieren otro tipo de formato, ustedes, lo que ustedes digan es lo que se hace, mis amores. Entonces váyanos poniendo y vamos a ir también poniendo las redes del maestro. Maestro, sexta pregunta. Para una empresa, ¿qué conviene más? ¿Cerrar el año comprando inventario o implementar este tipo de estrategias? Sí, por supuesto. A ver, la compra del inventario es clave porque Ujú, nos garantiza la operación del negocio, el ciclo del negocio. Sin embargo, siempre que invertimos en el inventario al cierre del ejercicio, corremos dos riesgos. Uno es, como comúnmente decimos, sentarnos en el inventario. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo lo vamos a desplazar. ujú, Y si nuestro ciclo de venta es largo y no está bien controlado, y por azares del destino el mercado se contrae por factores que no controlamos, pues el inventario puede llegarse a envejecer. Lo que menos le puede pasar es empolvarse y el más grande riesgo es que sufra de obsolescencia y entonces termine vendiéndola por debajo de su costo o sacrificando margen de utilidad significativo, ¿no? Ese es el riesgo. Es deducible, sí, pero depende de la naturaleza del negocio. Segundo, yo diría que cuando enfrentamos o comparamos inversiones deducibles en la empresa contra compra de inventario, uno es salir a gastar el dinero por urgencia, porque estamos al cuarto para la hora y necesito facturas para comprobar gastos. Pero con una estrategia bien dimensionada, estoy pasando del gasto de urgencia a la inversión planeada, medida y cuantificada, que solamente va a generar más ingresos de manera segura. ujú, Voy a diferir el pago de impuestos, voy a disminuirlo a través de mis deducciones y voy a generar ingresos a través de mi rendimiento. Y entonces sí, puedo planear una estrategia diversificada que garantice el nivel de inventario hasta con cierto colchón, no solamente el necesario, sino con cierto colchoncito para poder operar de una manera cómoda el primer trimestre del año o los ujú, primeros dos trimestres del año. ujú. Pero, bueno, en este sentido, puedo destinar una gran proporción de esas utilidades a hacer una inversión deducible, es decir, cambiarme el dinero de la bolsa derecha a la bolsa izquierda, sigue siendo mi dinero y lo estoy haciendo productivo, Ujú. ¿no? Ahorré Sí. ISR, ahorré PTU Ujú, ujú. y estoy generando un rendimiento a futuro, garantizando ese ingreso a futuro. No, pues es una maravilla, maestro. ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver, platíquenos qué tipo de servicio nos puede ofrecer. Debería de dar cursos, maestro. Debería de dejarlos ahí y venderlos. Unos cursos de, ¿cómo se llama? Deducciones. Porque fíjense que estas pláticas son para varios, ¿eh? Contadores, abogados, estudiantes, empresarios, emprendedores, asalariados, jubilados, pensionados. Es esencial este tipo de pláticas. ¿Qué puede? Por supuesto, Conta, y así es como nació el domador de impuestos, bajo el concepto de que había un segmento entre el mercado y el mercado cálido que siempre se compone por familiares, amigos y referidos, en donde pues la gente está sumamente ocupada de su negocio, de su actividad principal, ¿no? Y no tienen por qué meterse a revisar la ley, analizarla, a estudiar Exacto. las ventajas, las estrategias y demás. Entonces, el domador de impuestos nació así, de dar un servicio, una oferta de valor para realizar primero un check-up fiscal. Vamos a ver cómo estás hoy ante el SAT. Vamos a ver cómo estás hoy en tu plan de vida, en tu plan de negocio.
Y vamos a diseñar una estrategia que te lleve a tener un plan de acción, un plan de juego multidimensional, porque la parte central de ese plan es nuestro plan de vida como personas, como individuos, y nuestros sueños, nuestros dolores, nuestras aficiones van a estar ligados a ese plan. Y la parte de los impuestos en nuestra actividad es sumamente importante. Entonces, si la aprendemos a dominar, si la aprendemos a domar, estamos en el siguiente nivel. Así nació el domador de impuestos. Obviamente hay un sitio, está la página donde ofrecemos nuestros servicios de todo esto que les estoy platicando de manera informativa. Obviamente tenemos la presencia en redes sociales. Estoy disponible para cualquier pregunta a través de redes, asesoría que se requiera y me va a encantar poder trabajar una estrategia individualizada para cada una de las personas que detecten que este tipo de estrategias les puede ayudar y les puede agregar valor. A eso me dedico. Tenemos un equipo bastante experimentado para asesorar a las personas al nivel y de la manera que ellos necesiten. Entonces, los canales están disponibles en redes sociales. Las contesto directamente. Estoy al pendiente de las interacciones que existen y pues será un gusto enorme estar de nuevo aquí y sobre todo pues estar en contacto con toda la audiencia, todo el público que ha estado al pendiente de esta sesión, escribiéndonos sus dudas, sus inquietudes y que por supuesto necesitan una orientación, ¿no? Claro, maestro, pues ahí vamos a estar, ¿eh? Yo creo que también yo ahí con mi equipo le voy a pedir una asesoría porque como contadores creo que es bueno identificar, porque casi no hay, fíjese que yo desconocía mucho material en redes sociales, casi no hablan de deducciones personales, es un tema, ¿eh? Es un tema, diferenciar esto que decía hace rato del 151 y del 180, 100, Cinco, sí, 85, 185. 85, es muy difícil, entonces yo creo que como contadores también debemos asesorarnos para, ¿cómo se llama? Pues ahorita que se vienen declaraciones anuales, etc., pues estar también preparados con los fundamentos legales e ir identificando esta parte. Y pues maestro, un placer que haya estado con nosotros. Ya el equipo de diseño se pone de acuerdo con usted para volverlo a traer, si usted no lo permite, así en enero, febrero, que ya nos vamos acercando más a la declaración anual e ir platicando de estos temas tan importantes. Por supuesto, yo encantado a la orden. En verdad me siento honrado y halagado de participar contigo y con tu audiencia. Y bueno, pues desearles un exitoso cierre de año, felices fiestas y estaremos en contacto al inicio de año y cuando se necesite. Estoy a la orden. Muchas gracias, maestro, por aceptar la invitación. Es un honor de parte del canal Cuenta Fiscal que estén personajes como usted, que la verdad se agradece mucho esta retroalimentación. Nos estamos viendo y muchísimas gracias por estar con nosotros, maestro. Órale, un saludo. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo me quedo, mis amores, para la reflexión de la noche. Fíjense qué tema tan importante, ¿eh? Hay que ir a buscar al maestro. Si les gustó, pongan aquí, por Dios santo, si quieren que sigamos. Porque hablamos mucho del ingreso y de los esquemas tributarios, pero creo que es súper importante, ¿no? También las deducciones, eso es un tema larguísimo, mis amores. Y más mi querida autoridad que ya vino con sus comunicados de que viene a tumbar deducciones y a ver, porque pues todo que lo que vamos a meter o interpretar como deducible, pero hijos de su maíz, pues hay que también tener un poquito de congruencia en lo que estamos haciendo, ¿no? Nos preguntan de Insta, Conta, ¿cómo pide un reciclo un saldo a favor? Miren, mis amores, mucho cuidado reciclos, personas físicas, porque la mayoría de los reciclos a partir del ejercicio 2024 quedan relevados de esta obligación de la declaración anual. Y muchos ya estuvieron pidiendo devoluciones. No sé el sistema de mi querida autoridad por qué les dejó ahora en abril 2025. Y pues ese es un saldo a favor que no debieron de haber pues exigido, ¿no? Y que la autoridad, pues con todas las facultades, si no me recuerdo el 22 del código, pues lo puede pedir de vuelta. Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que estamos solicitando porque el sistema te puede dejar mil cosas, ¿no? Pero la gran mayoría de los reciclos quedan relevados por los ingresos de reciclo
de presentar una declaración anual en abril. Recordemos por ahí del 150 de la ley del ISR, que nos indica que todas las personas físicas estamos obligadas a presentar esa declaración, famosa declaración anual de abril, a excepción de los ingresos exentos y definitivos, y el ingreso de un reciclo persona física es definitivo. Ojo, por los ingresos de reciclo, pero posiblemente puede estar obligado por los ingresos de sueldos salarios, si es que traes, o ingresos por interés. Mucho cuidado. Segunda pregunta de un creador de contenido chino retro de YouTube. Recién me invitaron a una campaña de influencers. Conta, me pagaron y me pidieron factura. ¿Puedo deducir el servicio de internet? Me pidieron subir historias a Instagram. Estoy en Reciclo. Miren, los reciclos personas físicas. De entrada, una creación de contenido, si ustedes están monetizando por creación de contenido, esto se le puede denominar una actividad empresarial, ¿vale? Por ahí del 16 del código, 75 del código de comercio. Y este tipo de actividades empresariales podrías estar, yo te lo recomiendo, un reciclo persona física siempre y cuando pues cumpla los requisitos. ¿Por qué? Porque solamente pagarías tasas sobre el ingreso por ahí del 113E de la ley del ISR. Yo creo que te sería un poquito económico. Y sí puedes facturar gastos. De hecho, es un requisito para no ser expulsado de un reciclo. Porque muchos dicen, no necesito facturar gastos, contas o inversiones, erogaciones, qué sé yo. No, sí necesitan. Y deben, hijos de su maíz, porque muchas veces no facturamos gastos. Pero por ahí den una checada al 113G de la ley del ISR, no recuerdo bien, o el 113I, donde nos indica que un motivo de expulsión de un reciclo es no guardar sus comprobantes fiscales. O sea, si facturen sus gastos, erogaciones, inversiones, no les va a servir mucho para bajar su carga de impuesto, porque el impuesto se calcula son tasas sobre el ingreso. Pero sí es bueno que tengan esos comprobantes fiscales también para darle materialidad, razón de negocios a su negocio, a la creación de contenido. Y posiblemente estos creadores de contenido puedan caer por ahí del 29 de la ley del IVA en un IVA tasa cero, siempre y cuando se cumplan los requisitos y las actividades empresariales vienen ahí desglosados en primer párrafo, ¿vale? Y se cumplan los requisitos del reglamento de la ley del IVA, de que pues, la fuente de riqueza se aproveche en el extranjero, te paguen del extranjero, te saldrá muy económico un reciclo, ¿vale? Un abrazo, Conta, inspirarte, un abrazo. Vamos a mandar saludos rápido. Saludos de despedida, hijos de su maíz. Mañana tenemos live. Recuerden, mañana estamos ya con pagos definitivos del artículo 113 a plataformas tecnológicas. También estamos con los verticales. Estoy al mismo tiempo Reciclo. Ya empecé Reciclo 1. Oye, me quedó maravilloso, maravilloso. Búsquenlo ahí, Cuenta Fiscal de Asesorías en todas las redes. Y ya estoy en facturación. Facturación ya vamos en el 8, si mal recuerdo, 8 o 9, por ahí vamos. ¿Vale? Mando saludos. Ahí ven en nuestras redes sociales, Cuenta Fiscal de Asesoría en todas nuestras redes. También hacemos servicios contables, vendemos papeles de trabajo, asesoría, regularizaciones, revisiones, diferencias, lo que ustedes gusten ser, diría Barbie, hacemos, ¿vale? Si tengo negocio de una persona con discapacidad, puedo deducir más cosas. Pues lo es directamente indispensable para tu percepción del ingreso, mi querido amor. Ya tú lo sabrás interpretar. Mateo Camacho, buenas noches, es la primera vez. Saludos del Estado de México. Sigue dándonos estas asesorías tan buenas que has llegado a entender tanta información del SAT que nosotros, aunque demos lectura entero. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti. Buenas noches, Conta. Mando saludos rápido, a ver, de Facebook, porque siempre los ando abandonando a mis amigos de Facebook, que también se les quiere mucho, hijos de su maíz. Pero muchas gracias por todas las redes sociales, cochinos que hemos estado. Freddy Díaz de Facebook. Sí, claro, que venga el maestro contra Luis Cuevas, el domador de los impuestos. Por Dios santo, ya escucharon al maestro. Lo queremos. Fíjate que me gustó mucho la plática ahí. Yo estaba bien sorprendido. El helado está. Muchas gracias al maestro por haber venido. Álvaro Hernández, sí. Freddy Díaz, sí, claro, que venga el maestro Luis Cuevas, Conta. María Guadarroma, buena noche, Conta. Freddy Díaz, saludos, Conta de Ciudad de México. Váyanme poniendo sus saluditos, mis amores, si les gustó. Un saludo a todas, a todes. Ya fui a buscar a Instagram, listo, Conta, ya lo sigo. Saludos desde Virginia, de algún lugar de Estado de México. Que sí regrese, maestro, por favor. ¿Vale? Los quiero mucho. Nos vemos mañana, mis amores. 8 de la noche. Plataformas tecnológicas. ¿Vale? Pues nos estamos viendo mañana 8 de la noche puntuales, hijos de Sumay, para la clase de plataformas. Me voy.
Bye bye.